A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el mundo estaba en transformación. Inventos, manifestaciones, corrupción política o nacionalismos, entre otros muchos factores, desafiaban la capacidad de la sociedad de aguantar años de miseria e incertidumbre. El antiguo orden económico, junto con las potencias mundiales y las viejas costumbres, eran arrasadas sin mostrar ningún tipo de compasión ni respeto por aquello que algún día fue. Y, en cambio, nuevos países y movimientos caminaban con fuerza dispuestos a comerse el mundo. Entre 1890 y 1920 millones de personas abandonan el campo para iniciar un camino lleno de incertidumbre. Muchos subían a barcos cargados únicamente de sueños rumbo a puertos donde la desilusión les acechaba esperando el momento perfecto para atacar. Otros, en cambio, veían mayor esperanza en las ciudades más industrializadas y veían su futuro en el éxodo rural. Y en medio de este caos surgieron nuevas ideas, movimientos sociales, huelgas y una lucha por los derechos que cambiaría el curso de la historia para siempre. Buenas tardes, señores. Buenas. Habéis conseguido las listas de las votaciones. Se acercan las elecciones y no podemos permitirnos perderlas. Los progresistas ya gobernaron las elecciones pasadas y aunque han aprovechado bien su cargo, el pueblo sigue aclamándole. Esta legislatura nos toca gobernar a nosotros, tenemos que amañar el resultado. Recientemente he llegado de Madrid y si mediante el cura y el señor cacique no conseguimos hacer cambiar de parecer al pueblerino, tenemos que adulterar el censo, utilizando el voto de los muertos. Bravísimo. Recordaré vuestras acciones el día que comience mi gobierno. ¿Qué ha sido eso? Señor, recién han llegado los soldados de la guerra de Cuba. Los mutilados han montado una revuelta y piden una recompensa por los daños causados en la extracción de Quinta. Desplieguen a la Guardia Civil, mátenlos a todos. No son más que inútiles que solo molestarán. Seguirá, señor. Mientras los caciques consolidan su poder, lejos de allí, las fábricas de las ciudades se llenan de campesinos desesperados que han abandonado el campo. El éxodo rural no trae alivio, sino jornadas extenuantes y condiciones inhumanas. Señor, le traigo a mi mujer. Mira las condiciones en las que se encuentra. El éxodo rural comenzó hace meses. La gente se está yendo a Las Palmas a trabajar en los puertos y viven en condiciones pésimas, trabajando 12 horas, con sueldos de miseria que no llegan ni para el pan. Necesitamos derechos. ¿Tienen trabajo? Todavía tienen casa gracias a mí. ¿Acaso creen que esos ingleses rojos se preocupan por ustedes? La revolución es la peor decisión. Pero, señor... No hay quejas que valgan. ¿Acaso crees que mi puerto funciona con tus quejas? Si no estás dispuesto a hacer tu trabajo, tengo a otros obreros dispuestos a hacer lo que tú haces por menos dinero. El bullicio no es un simple rumor, es el sonido de un pueblo harto, que empieza a organizarse contra los poderosos. En las calles, los anarquistas alzan su protesta con rabia acumulada y se manifiestan con agresivas revoluciones y actos terroristas como el magnicidio de Antonio Cánovas. Señor, basta de ricos en los tronos. Aquí mandamos los que somos. Si con sudor nos hacen pagar, con fuego y sangre los vamos a echar. Malditos obreros. Hablan de sangre y fuego, pero no entienden que sin nosotros no habría ni fábricas ni empleo. ¿Acaso crees que las máquinas se pagan solas? Malditos desagradecidos. Si no están dispuestos a hacer su trabajo, tengo otras personas que ocupen su puesto. La indignación en las calles no se limita a consignas y gritos. En cada rincón, las conversaciones se transforman en ideas y las ideas en acciones. Un nuevo movimiento comienza a gestarse entre los jóvenes, quienes sueñan con cambiar el mundo que han heredado. Compañeros, no podemos seguir así. Jornadas de 12 horas, accidentes constantes y los sueldos que no alcanzan ni para el pan. Si no exigimos por nuestros derechos, nadie lo hará por nosotros. ¿Pero qué pasa si hacen una huelga? La última vez que se manifestaron, mi hermano perdió el trabajo. Ya no puede ni pagar el alquiler. Lo entiendo, pero si no luchamos, nada cambiará. En las fábricas y los hogares, la desigualdad alimenta el descontento. Pero no solo los obreros sufren en silencio. En otros rincones, mujeres valientes deciden que su hora también ha llegado. Compañera, cada día que pasamos sin exigir nuestros derechos es un día perdido. Debemos organizarnos y ser visibles. Lucía, ¿cómo vas a convencer a otras mujeres si viven con miedo? No entienden lo que significa votar. El miedo es nuestro mayor obstáculo, pero también nuestra mayor prueba. Nos mostraremos que el voto es dignidad y libertad.
Lucía, la mayoría no saben leer, si no tienen los panfletos, la cosa solo será de unas pocas. Por eso necesitamos que enseñen. Cada palabra que se lea será una chispa para el cambio. He visto cómo aplastan a las mujeres cada vez que intentan alzar la voz. Pero un ejemplo más claro, Concepción Arenal, que intentaban apagar su voz cada vez que hablaban. Me preocupa el futuro que le dejamos a nuestras hijas. Catalina, precisamente por ellas debemos arriesgarnos. Si no luchamos ahora, su futuro será peor que el nuestro. La tensión en las calles no detiene el ritmo de los negocios. Mientras unos luchan por sobrevivir, otros negocian el futuro a puertas cerradas. En el puerto, las élites reciben a los comerciantes ingleses, preparando acuerdos que cambiarán la región, pero no para todos. ¿Has escuchado hablar de que van a venir los británicos a nuestras tierras? Sí, hemos de ser conscientes que eso requerirá más trabajo y explotación. Exacto, nos van a tratar como si esclavos se trataran. Sí, debemos encontrar una manera de reivindicarnos. Y hemos de buscar la manera. Ahí llegan los ingleses. Recuerden comportarse. De lo que logremos hoy dependerá nuestro negocio durante años. Sí, señor. Los trataremos como si nuestra propia familia se tratara. Lord Chapel, su visita es todo un honor para nuestra humilde tierra. Espero que puedan encontrar en nosotros unos aliados que velen por el beneficio mutuo. Ah, don José, el placer es mío. Siempre he escuchado hablar de la hospitalidad española. Y he de decir que vuestra recepción no decepciona. Les presento a mi esposa, Lady Margaret. Aquí valoramos el progreso, Lord Harper, y somos conscientes de lo mucho que tiene su nación para enseñarnos. Espero que nuestra colaboración refuerce los lazos entre nuestras tierras. Su puerto tiene un gran potencial, aunque requerirá de algunas reformas. Con el debido apoyo, este lugar podrá convertirse en un eje central para nuestras mercancías de tomate. Piense en las oportunidades, mercancías británicas en cada rincón de su región y productos locales en nuestros mercados. Sin duda, Margaret, su visión es brillante. Es cierto que habrán ciertos ajustes necesarios, pero conseguiremos los recursos para que se haga realidad ese futuro. Naturalmente, espero que puedan entender que esas preferencias tendrán en nuestra compañía, debido a que la estabilidad en las operaciones es clave. Lo que haga falta. Aquí somos especialistas en resolver los más mínimos problemas. Tenemos campesinos que trabajan por un sueldo muy bajo durante la época de las zafras y cuando quieren descansar lo hacen en las pequeñas cuarterías que le hemos construido en el campo. Y por supuesto, los acuerdos con las autoridades ya están iniciados. Maravilloso. Mientras las élites forjan alianzas con el extranjero, en las sombras se gestan movimientos de resistencia. Entre la desesperanza de las clases bajas, un hombre que conoce el peso de la opresión promete un futuro distinto. Es el inicio de una lucha que no tendrá vuelta atrás. Don José, eso que dice usted de América son patrañas. Aquí ni hay tierras ni hay esperanza, solo el yugo del cacique. La Guardia Civil no nos deja ni respirar. Si no es el cacique, es el cura quien nos amenaza con el infierno por no aceptar nuestra suerte. En las fábricas no es distinto. Nos rompen el cuerpo con las máquinas y si abrimos la boca somos reemplazados. Dígame, don José, ¿es verdad que allá un hombre puede hacer fortuna con solo su trabajo? Es cierto que allá encontré oportunidades, sí, pero no sin sacrificio. Me marché con las manos vacías y regresé con algo más que oro. Eso es solo una muestra de lo que podemos ser. Este sistema feudal que nos oprime no es eterno. Ya en Cuba vi lo que la unión del pueblo puede lograr. ¿Y qué hacemos nosotros frente a rifles, armas y leyes que solo protegen a los ricos? Primero, unir fuerzas. Segundo, tomar lo que es nuestro. Yo no vine aquí para ver desde lejos cómo sufren mis hermanos. Mi dinero no es solo mío, es una herramienta para lograr el cambio. Cambiar las cosas, eso suena bonito, pero sin aliados, sin armas, ¿qué podemos hacer? Mi dinero servirá para contratar abogados que defiendan los derechos de los trabajadores y para difundir nuestras ideas en el periódico. Pero no basta solo con eso, tenemos que unir a campesinos, a obreros y hasta los soldados que han venido mutilados de Cuba y han sido olvidados. ¿Y qué gana usted con todo esto, don José? ¿Por qué arriesgarlo todo? Porque yo fui uno de ustedes, porque mi madre murió en los campos del cacique y para no dejar a nuestros hijos un futuro peor. Porque es el momento del cambio llegado, nuestro destino lo decidimos nosotros. Entonces, don José, ¿qué hacemos ahora? Primero, unimos fuerza. Segundo, esperamos, resistiremos. Y luego nos levantaremos, pero no con armas, sino con la unión del pueblo, porque nada puede vencer a un pueblo unido. El momento del cambio ha llegado, es nuestro momento. Mientras los esfuerzos clandestinos tomaban forma y las clases bajas comenzaban a soñar con un cambio real, en otras regiones surgían revueltas espontáneas, pero la lucha del pueblo no siempre se reconocía por lo que era. En Barcelona, la llamada Semana Trágica fue el ejemplo más claro, un estallido que buscaba justicia para los obreros, pero que el poder desvió con el pretexto del antimilitarismo. En el trasfondo, el envío de tropas a Marruecos no era más que una excusa,
mientras la verdadera batalla sigue siendo por el pan, los derechos y la dignidad. ¿Qué otra prueba necesitamos? Lo que pasó en Barcelona lo deja claro. No fue una huelga, fue una masacre. Sí, lo sé. Los informes que me llegan dicen lo mismo. Son obreros luchando no solo contra el envío de soldados a Marruecos, sino también contra la opresión de la explotación que les lleva sometiendo durante años. ¿Y qué consiguieron? Decenas de muertos, centenas de encarcelados. La Guardia Civil no tuvo piedad, todo por proteger los intereses de esos burgueses que no hacen más que llenarse los bolsillos con las minas de África. ¿Y acaso pensaron en los otros? Las mujeres, los ancianos, los niños. Si los hombres, las fábricas quedan vacías, pero las barrigas siguen hambrientas. Precisamente por eso no debemos detenernos. La Semana Trágica fue un grito, un despertar que la burguesía quiso tachar de revolución antimilitarista, pero en realidad fue la lucha de un pueblo que se cansó de ser esclavo de su propia tierra. Y miren cómo terminó ese grito, sofocado a balazos, Ferrer y Guardia, ejecutado por cuestionar el poder. ¿Qué le hace pensar que a nosotros nos irá distinto, don José? Lo que nos hace diferente es que nosotros aprendimos de su sacrificio. Ahora sabemos que nuestra fuerza no está solo en los campos, ni en las fábricas, sino nuestras voces unidas. Pero José, ¿cómo los convenceremos? Mucha gente tiene miedo y prefieren callar y aguantar las migajas. Compraremos panfletos para educar al pueblo. Haremos reuniones clandestinas en todos los pueblos. Necesitamos más voces. Necesitamos un pueblo más unido. ¿Y si vuelven las tropas y si nos aplastan como en Barcelona? Sí, ellos quizás tendrán a la Guardia Civil, pero nosotros tendremos al pueblo, y un pueblo unido no lo vence cualquiera. La represión que cayó sobre los obreros en la Semana Trágica no fue un incidente aislado, sino una muestra del poder implacable del sistema para silenciar a aquellos que se atrevían a alzar la voz. Las calles de Barcelona se convirtieron en un campo de batalla, pero fuera de las grandes ciudades la lucha continuaba en silencio. A medida que las autoridades trataban de sofocar cualquier signo de rebelión, más personas se unían a la causa, conscientes de que la opresión no solo provenía de las élites, sino de un sistema entero que los oprimía. Fue en ese contexto que, tras el eco de las masacres, surgió la necesidad de organizarnos, y ahí, en la resistencia de los obreros y campesinos, nació una nueva esperanza, la de un pueblo dispuesto a unirse y levantarse contra la opresión. Hermanos, hermanas, he cruzado el Atlántico, esperando encontrar una patria próspera, pero lo que veo no es un país, es un campo de batalla silencioso, donde los que gobiernan nos roban, y el pueblo apenas sobrevive. ¿Cuántos de ustedes perdieron tierras en las desamortizaciones? Mi padre fue uno de ellos, una deuda pequeña y la iglesia lo echó. Ahora trabajamos para otros en nuestras propias tierras. Y la crisis de la cochinilla nos hundió más a las islas. Los terratenientes abandonaron los cultivos, y la zafra trajo más miserias a las Canarias. El gobierno lo único que hace es extender las quintas, forzando a los jóvenes a luchar en guerras que no son nuestras. Esas guerras solo sirven para llenarle los bolsillos a los ricos. ¿Qué ganamos nosotros luchando en la guerra de Marruecos? Nada, más explotación, más hijos sin padres, más viudas que lloran en las cuarterías insalubres. ¿Y qué hacemos, don José? Hablar es fácil, pero las balas no perdonan. Lo que tenemos que hacer es organizarnos, desde el campo hasta la fábrica, desde las islas hasta la península. El nacionalismo no es solo una bandera, es una unión del pueblo que luchará contra toda la explotación que hemos vivido durante años. Que las zafras sean nuestras, que las tierras vuelvan al pueblo. Y que las leyes no sean escritas con sangre de los obreros, sino con la justicia de un pueblo unido. Sí, por nuestra tierra, por el pueblo, ¡basta la opresión! La historia de nuestra tierra no es la de un pueblo que se arrodilla, sino la de un pueblo que se levanta. Tras años de lucha, sacrificio y dolor, las semillas del camino germinaron en las mentes y corazones de los más oprimidos. Pero, como ocurre con todas las revoluciones, el futuro no fue tan simple ni tan claro. Los movimientos que surgieron en las calles y fábricas se dividieron en muchas ideologías, reflejo de la diversidad de pensamientos y aspiraciones que nacieron de la desesperación. El anarquismo, con su visión de un mundo sin estados ni jerarquías, y el socialismo que apostaba por la justicia a través de la organización y el control estatal de los medios de producción, marcaron un quiebre en la unidad popular. Entre estos dos movimientos se forjaron luchas internas y enfrentamientos que no hicieron más que debilitar el poder popular frente a las élites. El pueblo ya no luchaba solo contra los terratenientes, los caciques y los burgueses. Ahora luchaba también contra sí mismo, atrapado en la trampa de la división ideológica. Pero el eco de las huelgas, las protestas y las revueltas continuó resonando, como una llamada a la resistencia. Las voces de aquellos que se alzaron no fueron olvidadas, aunque sus sueños se desdibujaron entre los siglos. Las fuerzas del orden, el ejército y la iglesia continuaron siendo las guardianas de un sistema que nunca se detuvo en su afán de protegerse. A pesar de la opresión, las luchas sociales de los años venideros nunca cesaron.
dando forma a un país que, sin saberlo, ya había comenzado a cambiar. Al final, ¿qué quedaba de esa lucha? La memoria de los caídos, los sacrificios de aquellos que soñaron con un futuro distinto, y la esperanza persistente de que algún día los sueños de justicia y libertad se harían realidad. Porque en la lucha del pueblo, en su resistencia constante, reside la verdadera victoria. Y aunque las estrellas que guiaron a esa generación hoy sean solo recuerdos en el viento, las ideas que germinaron en sus mentes nunca dejarán de existir.